Seguro que todos vosotros habéis oído hablar del caso de Jeffrey Epstein y qué es lo que está pasando. Si queréis saber cuál es la responsabilidad penal que deben tener todas las personas implicadas en este caso y además queréis conocer algún detalle que quizás no conocíais, quédate porque esto te interesa. Así que vamos allá. Antes de empezar, comienzo diciendo que esto va a ser un vídeo denso explicando qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, cuáles son las respectivas causas penales y civiles que hay ahora mismo encima de la mesa y que podría haber en estos próximos tiempos. Lo primero que debemos saber antes de empezar, aunque seguro que muchos de vosotros lo conocéis, es saber quién es Jeffrey Epstein y qué es el caso Epstein. Porque antes de hablar de responsabilidades penales, jurisdiccionales, internacionales o un encaje en el derecho español, hay que entender quién fue este personaje. Epstein no solamente es un caso de criminalidad sexual, es un ejemplo extremo de cómo el poder económico, las redes de influencia y los fallos institucionales pueden convivir durante años sin consecuencias penales efectivas. Para esto debemos saber quién fue primero Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein fue un financiero estadounidense que nació en 1953. Aunque nunca se explicó con total claridad el origen de su fortuna, logró posicionarse como gestor de patrimonio de grandes fortunas, con clientes de altísimo perfil. A partir de los años 90, Epstein construyó una red de contactos que incluía políticos en activo y retirados, grandes empresarios, académicos y científicos de prestigio y figuras influyentes del ámbito internacional. Poseía además varias residencias de lujo, entre ellas propiedades en Nueva York, Florida y una isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses que posteriormente se convertiría en el escenario clave de las investigaciones. ¿Y de qué se le acusaba exactamente? Pues Epstein fue acusado de tráfico sexual de menores y abuso sexual continuado, en un patrón que se extendió durante años, no solo como meros hechos aislados. Las investigaciones y testimonios apuntaban a la captación de menores, en muchos casos adolescentes, utilización de intermediarias para atraer a las víctimas, abusos reiterados en distintas localizaciones y la posible participación o conocimiento de terceros. Entonces aquí estaríamos hablando de que no se trataba solo de agresiones sexuales, sino de una estructura organizada, la que jurídicamente eleva el caso a delitos complejos y continuados, con múltiples víctimas y potenciales dimensiones transnacionales. Pero el precedente clave es el acuerdo de 2008, ya que uno de los elementos más controvertidos del caso Epstein ocurrió en este mismo 2008. ¿Por qué? Porque pese a la gravedad de los hechos, Epstein alcanzó un acuerdo con Fiscalía que le permitió evitar cargos federales, cumplir una pena mínima y beneficiarse de un régimen penitenciario extremadamente laxo. Este acuerdo fue duramente criticado por limitar el derecho de las víctimas, impedir una investigación completa y generar la percepción de trato de favor por su posición económica y social. Pero desde el punto de vista jurídico, este episodio es clave para entender cómo un sistema puede fallar incluso cuando existen indicios sólidos. En cuanto a la reapertura del caso en 2019, nuevas investigaciones federales reabrieron el caso por un enfoque mucho más amplio. Entonces, Epstein fue detenido y acusado formalmente de tráfico sexual de menores con penas potenciales de hasta décadas de prisión. En ese momento, el proceso apuntaba no solamente a Epstein, sino a posibles cómplices, encubridores y responsabilidades institucionales previas. Pero para su desgracia, Epstein murió en agosto de 2019 mientras se encontraba en prisión preventiva en una cárcel federal de Nueva York. La versión oficial estableció que la causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, el contexto generó una enorme controversia, debido a los fallos graves de vigilancia, cámaras de seguridad que no funcionaban correctamente o incumplimiento de los protocolos de control. Desde un punto de vista legal, su muerte supuso el archivo de la acción penal contra él, pero no la extinción del debate jurídico ni de las responsabilidades civiles o penales de terceros. La muerte de Epstein cerró el proceso penal contra su persona, pero abrió preguntas mucho más profundas sobre la impunidad, sobre la responsabilidad compartida y sobre cómo se persiguen delitos graves cuando cruzan fronteras. ¿Sigues viendo mis vídeos y todavía no te has suscrito? Más del 80% de las personas que veis este canal no estáis suscritos y me gustaría que lo hicieseis porque a mí me ayuda un montón y a vosotros no os cuesta absolutamente nada. Entonces, te voy a dejar 5 segundos en los que te voy a estar mirando mal para que te vayas suscribiendo a este canal, así que hazlo. A partir de aquí, la pregunta ya no es quién fue Epstein, sino qué habría ocurrido si estos hechos se juzgaran bajo el derecho español y el europeo, y qué límites reales tiene el derecho penal internacional. Aunque Epstein murió en 2019, el caso no terminó con su muerte. ¿Por qué? Porque en los últimos años, especialmente a través de nuevas filtraciones y desclasificaciones parciales, han ido apareciendo elementos probatorios que amplían, matizan y en algunos casos agravan lo que ya se conocía. No hablamos solamente de rumores, sino de material con relevancia jurídica potencial. ¿Y de dónde salen todas estas nuevas pruebas? Pues bueno, las nuevas informaciones proceden principalmente de 4 fuentes. De documentación judicial desclasificada procedente de procedimientos civiles y penales conexos, especialmente en Estados Unidos, testimonios bajo juramento de declaraciones de víctimas y testigos relacionados años después, registros documentales y logísticos como agendas, listas de vuelos, comunicaciones internas y documentos financieros. Además de investigaciones periodísticas de largo recorrido, porque
no solamente de filtraciones aisladas, sino trabajos contrastados con material judicial. Es importante subrayar esto, no todo lo filtrado es una prueba penal, pero parte de este material sí puede adquirir valor probatorio dependiendo del contexto y de la jurisdicción. Las filtraciones no cambian tanto el qué, los delitos principales ya eran conocidos, como el cómo y con quién, y una mayor participación económica o conocimiento de terceros de lo que inicialmente se reconoció. En términos probatorios, esto es relevante porque refuerza la idea de la estructura, no de los hechos aislados. Uno de los puntos más delicados son las llamadas listas asociadas al entorno de Epstein. Aquí hay que ser muy precisos. Aparecer mencionado en un documento no equivale a ser culpable, y tampoco existe relevancia penal, depende del contexto, la conducta y el conocimiento. ¿Por qué? Porque la prueba penal no se construye por asociación, sino por hechos concretos. Y desde el punto de vista jurídico, las listas no son condenadas, pero sí pueden abrir líneas de investigación, justificar diligencias y conectar testimonios previamente inconexos. Muchas de las nuevas pruebas vienen acompañadas de testimonios prestados años después de los hechos. En derecho penal esto suele generar dudas, pero en delitos de abuso sexual, especialmente con menores, es jurídicamente comprensible y frecuente. El valor de estos testimonios no reside solamente en su conocimiento, sino en su coherencia con los otros indicios, su coincidencia temporal y espacial y su respaldo documental indirecto. Porque cuando varios elementos independientes encajan, el estándar probatorio cambia completamente. ¿Y por qué estas pruebas aparecen ahora? Existen tres razones principales. La muerte de Epstein redujo el riesgo de represalias directas. El paso del tiempo permitió a las víctimas y testigos declarar con mayor seguridad, y los procedimientos civiles han forzado la revelación de documentación antes protegida. Desde un punto de vista sistémico, esto muestra cómo la verdad penal no siempre emerge en el momento del delito, sino años después. Lo que estamos viendo no es un revival mediático del caso de Epstein, sino una segunda vida probatoria. Estas preguntas no reabren la responsabilidad penal de Epstein, pero sí mantienen vivas las posibles responsabilidades de terceros y plantean cuestiones profundas como la impunidad, el poder y los límites reales del sistema penal. Y aquí es donde el análisis jurídico empieza de verdad. El punto de partida que debemos tener aquí es una aclaración imprescindible. Antes de entrar con los delitos concretos, hay que dejar claro algo desde el principio. Jeffrey Epstein ha fallecido, por lo que su responsabilidad penal personal quedó extinguida. El análisis jurídico actual no va dirigido en concreto contra él, sino contra los posibles terceros responsables, las conductas autónomas y hechos concretos. Esto es clave para entender qué se puede y qué no se puede perseguir jurídicamente. En cuanto a los tipos de delitos que estamos analizando, estamos viendo que a partir de las pruebas y filtraciones conocidas, los hechos que se investigan o podrían investigarse encajan en abstracto y en categorías como trata de seres humanos con fines de explotación sexual, abusos y agresiones sexuales a menores, delitos continuados y organizados, cooperación necesaria, encubrimiento o complicidad y delitos transnacionales. Estos delitos tienen dos características clave. Primero, son especialmente graves, y segundo, en que muchos ordenamientos tienen regímenes especiales de prescripción y de jurisdicción. La jurisdicción quiere decir que en qué país o países se pueden juzgar estos hechos. En derecho penal no basta con que el delito exista, sino que hay que ver quién tiene competencia para juzgarlo. Los criterios básicos suelen ser el lugar de comisión del delito, la nacionalidad de la víctima, nacionalidad del autor y principio de justicia universal. En el caso de Epstein, esto abre múltiples escenarios posibles. En cuanto al escenario clave, vamos a ver qué hubiese pasado o qué pasaría si existe algún delito que ocurriese en España o dentro de la Unión Europea. Y este es uno de los puntos más importantes. Si se demuestra que algún hecho delictivo ocurrió en España, el derecho penal español sería plenamente aplicable, aunque el autor principal fuese extranjero, la organización fuese internacional o los hechos estuvieran conectados con una red global. El principio es bastante claro: los delitos cometidos en territorio español se juzgan en España, y esto lo que permite es abrir una investigación penal en España, imputar a los presuntos responsables y juzgar hechos concretos cometidos en suelo español, aunque estén conectados con una trama mayor. Si los hechos se cometieron en países de la Unión Europea, aquí entran en juego la cooperación judicial europea, la Organización Europea de Investigación y, en su caso, la Orden Europea de Detención y Entrega. En cuanto a la práctica, el estado donde ocurrió los hechos tendrían competencia principal, pero España podría colaborar activamente si hay vínculos personales comprobatorios, como lo que puede estar pasando ahora mismo con Aznar y su familia o círculo más allegado. ¿Y si las víctimas son europeas, aunque los hechos no ocurrieron aquí? Este punto es más complejo, pero relevante. En determinados delitos graves, especialmente los cometidos contra menores, algunos estados europeos permiten extender su jurisdicción, especialmente cuando la víctima es nacional y el delito no ha sido juzgado efectivamente en otro país. En España esto es posible en supuestos muy concretos, aunque al principio general sigue siendo restrictivo. Uno de los grandes debates es la prescripción, porque en delitos sexuales contra menores el plazo de prescripción empieza a contar desde que la víctima alcanza la mayoría de edad, y en algunos casos se ha ampliado considerablemente. Esto lo que significa es que hechos muy antiguos aún podrían ser perseguibles dependiendo del delito concreto y del momento exacto, siendo que esto no es automático, pero tampoco se encuentra cerrado.
En cuanto a la responsabilidad de tercero, es donde creo que existe el verdadero núcleo del caso, porque tras la muerte de Epstein desplaza el foco hacia los posibles cómplices, las personas que facilitaron medios, los intermediarios o encubridores activos. Porque en derecho penal no hace falta ser un autor principal para responder penalmente y la cooperación consciente en delitos graves también es punible. En cuanto a por qué este caso sigue siendo jurídicamente relevante, podríamos decir que el caso Epstein ya no es solamente una historia de abusos, sino que es un caso que plantea preguntas incómodas sobre la jurisdicción penal internacional, los límites reales de la impunidad y la capacidad de los estados para perseguir delitos cuando el poder y el dinero entran en juego. Y la clave final es esta: si se demuestra que parte de estos hechos tocó suelo europeo, el derecho penal europeo no puede mirar hacia otro lado. El caso Epstein no solo es un ejemplo de criminalidad individual, es un reflejo de las acciones y límites del sistema penal ante el poder y la influencia económica. Su muerte puso fin a la persecución penal personal, pero no borró ni la estructura delictiva ni las responsabilidades penales de terceros. Desde el enfoque jurídico, lo más preocupante es cómo las redes de impunidad se articulan entre jurisdicciones, aprovechando vacíos legales y acuerdos judiciales favorables. Sin embargo, las nuevas pruebas y filtraciones muestran que el derecho no se detiene. La responsabilidad puede trasladarse a quienes facilitaron, encubrieron o permitieron los delitos. Y cualquier indicio de esta actividad en España o en suelo europeo abre la puerta a investigaciones serias y sanciones reales. En última instancia, Epstein demuestra que la justicia no solamente depende de las leyes, sino de la capacidad de los estados y de las sociedades para aplicarlas con independencia del poder económico y social. Lo que queda claro es que la impunidad absoluta es una excepción, no la regla, y que la presión mediática, judicial y social puede forzar la aparición de la responsabilidad incluso años después de estos hechos. Y bueno chicos, lo que quería hacer con este vídeo es daros una visión un poco más clara de qué pasaría o qué está pasando dentro del caso Epstein. Estamos viendo cómo la jurisdicción americana en estos casos no está haciendo demasiado, o parece ser que de momento no está pasando muchas cosas. Entonces quería hacer este vídeo para que supieseis qué pasaría o qué pasará si se demuestra que ese tipo de casos han pasado dentro de la Unión Europea o dentro de la jurisdicción española. ¿Qué podríamos esperar y qué podríamos ver en el futuro? Tanto con casos de abusos como casos en los que algunas personas de alta responsabilidad en España han salido dentro de estas mismas listas y dentro de algunos de esos correos. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Me gustaría que me dejaseis como siempre aquí abajo, que siempre os estoy leyendo y me encanta responderos qué pensáis sobre esto, y nos vemos la semana que viene con más. Así que